En el mundo de Peppa existen muchos personajes que son divertidos y graciosos. Pero, ¿acaso sabes cuáles son los personajes más irritantes de este dibujo tan querido? Peppa. ¿Será que Peppa es una de las personajes más irritantes del dibujo donde ella es la protagonista? Puedes estar seguro de que sí. Nuestra cerdita favorita es amada en todo el mundo. Pero, ¿sabes qué tan irritante puede llegar a ser? Vamos a empezar con el hecho de que a Peppa le encanta maltratar a su propio papá. En el episodio de la Casa del Árbol, ella decidió crear una contraseña que hacía bromas de muy mal gusto sobre el peso de Papá Pig. Además, hubo el día en que la protagonista decidió expulsar a George de la casita del árbol solo porque quería que fuera un club solo para niñas. Otra cosa que Peppa hace mucho es odiar perder. En el episodio en el que pierde en el juego de cartas contra Susie, la cerdita acusa a su amiga de hacer trampa, lo cual es una mentira, pero a ella no le importa. Peppa odia perder y termina molestando a todo el mundo por culpa de eso. Vaya, tienes que admitir que, incluso siendo la protagonista, Peppa puede ser muy irritante. Y si quieres ver más personajes como ella, ya lo sabes, ¿verdad? Está comenzando otro Cine Wave. Susie. ¿Te acuerdas del día en que Susie Oveja inventó un amigo imaginario y obligó a todos a fingir que estaban viendo a un león que no existe? Todo el mundo sabe que eso es muy extraño e irritante. O en el episodio en el que la tortuga escapó de la clínica veterinaria, se subió a un árbol para esconderse y Susie dijo que los bomberos deberían cortar el árbol para traer a la pobre de vuelta al suelo. Eso es muy agresivo, Susie. En el episodio El Futuro, ella dijo que no iba a dejar que sus hijos jugaran a la pelota dentro de la casa, lo cual hasta tiene sentido, pero todo el mundo sabe que ella y Peppa ya hicieron un montón de desorden. ¿Estás de acuerdo en que Susie es una personaje muy irritante? George. ¿Pensaste que no íbamos a hablar de George? El hermano de Peppa es un cerdito que realmente logra ser muy irritante y molesto. ¿Te acuerdas del día en que él agarró el control de la televisión cuando Peppa estaba viendo un video musical y cambió el canal? Ese día hizo que Papá Pig apagara la televisión, aunque era el turno de Peppa de divertirse. También hubo el día en que estaban en el cine y George se asustó con una película infantil y casi toda la familia tuvo que salir de la sala. Además, George llora demasiado. Siempre que las cosas no salen como él quiere, el cerdito empieza a llorar y obliga a todos los personajes a detener lo que están haciendo para atender lo que él necesita. Está bien, en este caso vamos a darle un descuento, porque George es muy pequeño, pero todo el mundo sabe lo irritante que eso puede ser. Señor Patata. Ahora bien, el señor Patata es, con toda certeza, uno de los personajes más irritantes de todo el dibujo. En el episodio Tierra de la TV, nos damos cuenta de que incluso los adultos saben cantar sus canciones infantiles. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque él no deja de hablar de eso y mucha gente cree que sus canciones son muy irritantes. ¿Tú qué opinas? El señor Patata parece estar en una obra de teatro todo el tiempo, siempre hablando de su programa de televisión, sin mencionar que también vive diciendo que las personas deben cuidar su salud comiendo vegetales. Tomates y zanahorias, pero no patatas. Al menos nunca respondió la pregunta de Peppa sobre ese tema. Y vamos a estar de acuerdo en que, para alguien que habla tanto de cuidar la salud, él literalmente tiene la forma de una patata. Bueno, ese chiste fue terrible, mejor cambiemos de tema. ¿Te gustaría hacer ejercicio con Peppa? Comenta el hashtag Pig para que nos conozcamos. Edmond. Y todo el mundo está de acuerdo en que Edmond Elefante es uno de los niños más irritantes del mundo. Él es un genio que sabe muchísimo de ciencias, y sí, eso es impresionante, pero a veces parece que este personaje se cree mejor que los demás, ¿no te parece? En el episodio del abuelo conejo en la luna, interrumpe lo que el abuelo de Rebeca está diciendo para explicar cosas que el propio científico mayor iba a explicar. Madame Gazelle había invitado a ese personaje a dar una clase para los niños, pero Edmond sentía la necesidad de interrumpir solo para mostrar lo inteligente que era. Sin mencionar el episodio del Museo de Ciencias, cuando empezó a explicar cómo funcionaban las exhibiciones en lugar de las personas que trabajaban ahí. Recordemos que ese es su trabajo. Edmond no necesitaba explicar nada, pero lo hizo de todos modos, y eso es muy irritante. ¿No estás de acuerdo? Pedro. Pedro Pony es, con toda certeza, uno de los personajes más irritantes de todo el mundo de Peppa. Siempre llega tarde a todas sus obligaciones en la escuela, sin mencionar el día en que la clase de Peppa fue a la lección de gimnasia con el abuelo conejo, y todos fueron vestidos de blanco para hacer ejercicio. Todos menos Pedro, porque decidió ir disfrazado de superhéroe.
como si fuera diferente a todos los demás. Por favor, no nos malinterpretes. Adoramos a Pedro. Él es la pareja perfecta para Pepa, pero realmente puede ser un niño muy molesto. Y qué bueno que sea así, porque los buenos personajes también tienen defectos. Señora Coneja. La señora Coneja no se queda atrás cuando el tema es ser irritante. ¿Ya te diste cuenta de que no deja que ninguna otra persona sea dueña de una empresa en ningún lugar? Es como si ella fuera la jefa de todos los demás personajes. Y si piensas que eso es algo bueno, no es tan así. Es cierto que la señora Coneja realmente trabaja más que las otras personas, pero al mismo tiempo se queda con la mayor parte del dinero para ella y no deja que los otros personajes se hagan ricos. Sin mencionar que, si hay alguien a quien no le gusta la señora Coneja, esa persona aún así se ve obligada a darle dinero al personaje, porque tarde o temprano todo el mundo va a tener que comprar cosas de la señora Coneja. Tal vez tú ya has comprado cosas de la señora Coneja. Ella también es la jefa de los canales de televisión de la ciudad, lo que deja claro que este personaje está vigilando a todas las personas de la ciudad, ya que se ha demostrado que están siendo filmadas todo el tiempo. Aquí en el canal hay un nuevo video todos los días, así que suscríbete y activa la campanita para estar siempre al tanto. Señor Toro. ¿Y quién no se molesta con el señor Toro cada vez que decide bloquear el tráfico de la ciudad y hacer hoyos en la carretera? Además del ruido que te explota la cabeza y que interrumpe los pensamientos de todos. Si hay algo que el señor Toro hace es ruido y caos. Ya ha tenido que arreglar el techo de la escuela de Madame Gazelle varias veces. ¿Y sabes por qué? Porque nunca hizo el trabajo bien. Y hay personas que piensan que siempre deja alguna falla en el techo solo para seguir recibiendo dinero por las reparaciones del edificio de la escuela. Y otra cosa que hace que el señor Toro sea irritante es que durante muchos años se la pasaba apareciendo en la escuela de Madame Gazelle incluso sin tener un hijo que estudiara ahí. Eso es muy irritante. ¿Tú qué opinas? Abuelo Conejo. El abuelo Conejo es un personaje al que todo el mundo le tiene miedo, pero también es muy irritante, súper irritante para decir la verdad. Hubo un día en el que llevó a Peppa y a George junto con la abuela Pig y sus amigas al espacio, sin que ellos aceptaran eso. El abuelo Conejo es muy irritante, tiene un estilo que da mucho miedo, pero al mismo tiempo la gente no tiene paciencia con él. Hubo el día en que fue a dar una clase de gimnasia a los niños de la escuela de Peppa, y ese día el abuelo de Rebeca puso a niños de 4 años a hacer ejercicios muy difíciles, lo cual es muy peligroso. Sin mencionar el episodio del Museo de Ciencias, cuando metió a Edmond dentro de un cohete y lanzó a un niño al cielo sin ninguna preocupación de que el elefante pudiera lastimarse. Incluso si Edmond es un niño irritante a veces, tenemos que recordar que es solo un niño. Por eso, el abuelo Conejo entra a nuestra lista, no solo como muy irritante, sino también como un personaje bastante aterrador. Señor Lobo. ¿Conoces al Señor Lobo? Este personaje también es muy irritante y aterrador, pero en su caso es porque le gusta andar siguiendo a Papá Pig y diciendo que le gustaría devorar a los cerditos. En el episodio La Casa Nueva, el Señor Lobo le preguntó a Papá Pig dónde vivía, porque la verdad es que el villano quería soplar la casa de los cerditos, tumbar todo y cometer un crimen. En el episodio El Barquito, el señor Lobo se quedó solo con Papá Pig en medio del lago y dijo que tenía hambre. Lo dijo mirando fijamente al papá de Peppa. Y tal vez tú pienses que eso es solo aterrador y no irritante, pero la verdad es que el señor Lobo hace estas cosas como una forma de provocación para asustar a las personas. Él no va a hacer nada de lo que dice, hace referencias al cuento de los 3 cerditos, y ese es un tipo de broma muy malvada e irritante que a nadie le parece graciosa. Señor Zorro. El señor Zorro es muy irritante, tal vez uno de los más irritantes de todos. Este personaje es, con toda seguridad, un ladrón, y todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada. Hubo el día en que el señor Zorro robó todas las cosas del puesto de Emily Elefante durante el bazar de la escuela. La idea de ese bazar era conseguir dinero para arreglar el techo de la escuela, y el señor Zorro robó uno de los puestos, perjudicando la escuela de su propio hijo. También hubo la noche en que apareció en el jardín del abuelo Pig para robar las gallinas del abuelo de Peppa. Vaya, eso es muy irritante, y sin duda, este personaje es uno de los que más defectos tiene y que más hacen enojar a los fans. Doctora Hamster. La doctora Hamster es otro personaje que realmente es muy irritante, pero no para nosotros, los fans. Ella es irritante para la tortuga Tiddles.
Este personaje es tan irritante que la pobre tortuga se la pasa escapando de la clínica veterinaria. Y para que una tortuga huya, incluso moviéndose despacio, es porque tiene muchos motivos para salir corriendo de un lugar seguro y subirse a los árboles. Y el único motivo es porque su dueña es muy irritante. Pero todavía no sabemos exactamente qué es lo que la doctora Hámster hace tan mal. ¿Será que es alguna maldad? Señora Tejón. La señora Tejón también es un personaje irritante, principalmente porque es una granjera a la que le gusta manejar su tractor en medio del tráfico de la ciudad, haciendo que los autos avancen despacio. Eso retrasó a todo el mundo. Y vamos a estar de acuerdo en que quedarse detenido en el tráfico por mucho tiempo es muy molesto, principalmente cuando eso es culpa de otra persona. Por eso, la señora Tejón entra en nuestra lista como un personaje que puede ser muy irritante. Richard Conejo también es un personaje que es muy irritante. En el episodio en el que está en el parque con los otros niños, todos tienen su turno para jugar, todos menos Richard, que no acepta esperar y se mete en la fila. Cuando Rebeca no le deja hacer eso, el conejito llora y obliga al abuelo conejo a romper las reglas por él, y eso es muy irritante e injusto. Por eso, el hermano de Rebeca es uno de los personajes que, con toda seguridad, necesita entrar en nuestra lista. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Si te gustó nuestra lista, te va a encantar saber que dejamos 2 videos en tu pantalla para que elijas y sigas divirtiéndote con nosotros. Nos vemos en el próximo video.